Mi nombre es Darwin Andrés Lucumí Moreno, de la licenciatura en Ciencias del Deporte y la Educación Física, de la asignatura de Valoración y Análisis de la Condición Física. En esta ocasión realizamos un póster, pero el proceso para llegar a este póster fue que tuvimos que tomar unas mediciones junto en la universidad con los compañeros. Llegamos con la ayuda de ellos y de todos, nos ayudamos mutuamente y tomamos estas mediciones. Estos datos se llevaron a cabo para poder tener presente cuál era la medida de todas las circunferencias que nos pedía para hacer el póster. Entonces, teniendo en cuenta toda esta información que tuvimos que recolectar para tener esa información clara para el momento de poner esta información en una base de datos, fuera clara y concisa, ya que si poníamos mal esta información en la base de datos, iba a registrar mal y no nos iba a dar los resultados esperados. Entonces, llevamos todos estos resultados a la base de datos, en la cual encontramos muchas dificultades. Pero primero que eso, voy a hacer un paréntesis y voy a resaltar que esta base de datos la realizamos solamente con el género masculino y fueron escogidas 10 personas para esta. Entonces, en esta base de datos nos encontramos muchos errores a la hora de introducir dicha información en la base de datos que nos facilitó la profe. ¿Por qué? Porque copiaban mal los números, ponían mal las comas, los puntos, había números que no eran lógicos y teníamos que poner esta base de datos lo más lógica anatómicamente. Entonces, esto llevó un proceso de análisis profundo, uno por uno, en el cual tuvimos que hacer correcciones. Esas correcciones nos gastó investigación, ya que tenía que concordar tanto la talla como el peso, tenían que estar en una coherencia en la parte fisiológica de una persona. Entonces, aquí se ve que en la base de datos se borraron los nombres para ocultar la identidad de dichas participantes. Estaba solamente el número de identidad, sus fechas de nacimiento y, pues como se lo había dicho anteriormente, la edad, el sexo, la talla y el peso. Todo el peso en kilogramos. La envergadura. Si hablamos de envergadura hace referencia a el ancho que puede llegar a tener los brazos de una extremidad a la otra, brazos extendidos, partiendo del dedo corazón de cada mano. Esa es la envergadura. Y pues la medición del tríceps y demás mediciones que tuvimos que tomar para llegar a esto. Fue un proceso muy bonito, el cual nos ayuda a vivir una nueva experiencia, ya que no teníamos el conocimiento de cómo manejar dichos instrumentos de mediciones, ni las precauciones que se tenían que tener
al momento de realizar estas mediciones y el manejo de la base de datos, que fue uno de los aspectos como más inquietantes en mi caso, porque no estaba acostumbrado a manejar bases de datos. Entonces se me dificultó mucho al momento de hacer las correcciones, porque ponía un valor y se me quitaba el otro, tenía que ponerle, cambiar, reemplazar los puntos por las comas. Entonces fue un poco satisfactorio al yo hacer esto, porque pues me abre más mi vocación como docente, ya que tengo que tener en cuenta todo este tipo de actividades, porque las voy a tener que poner en prácticas en dichos momentos de mi carrera. Entonces, con base a todo lo dicho, esta base de datos nos arrojaba un promedio, una desviación estándar, una mediana, percentil 50, percentil 25 y percentil 75 y un rango intercuartílico. Esta base de datos nos iba, no, esta base de datos la amoldamos para que cuando fuéramos haciendo la incorporación de los datos correctos, ella sola fuera haciendo los cálculos para así llegar a estos resultados. Entonces lo que hicimos fue ordenar la base de datos. Hicimos también ponerla todo en una parte en lo general y otra parte en los resultados, ya que esto nos ayuda a mantener siempre el orden, porque al manejar el Excel hay que manejar mucho el orden, ya que este Excel es un poco complejo de manejo. Entonces hay que ser muy ordenados y muy cautelosos en esos temas. Pues sí, hubieron muchas mediciones que no realizamos, ya que por el tiempo de la universidad y los cambios que tuvimos que hacer en algunas clases, no nos dio para poder hacer todos los test ni las mediciones que se requerían. Pero sí hicimos las necesarias para poder llevar a cabo esta actividad. Bueno, estos fueron los resultados que obtuvimos de las mediciones que habíamos realizado y los test. Ahí se puede observar que está todo en orden, muy organizado. Acá ya llegamos a la parte del podcast, donde se pedía una introducción de lo que se iba a hacer, una claridad, unos resultados, unos materiales y una conclusión. Este póster lo hicimos entre grupo. El grupo estaba conformado por 3 compañeros, pero teníamos que hacer la explicación individual. Estos fueron los materiales que se utilizaron en dichas mediciones. Se utilizaron cronómetros, colchonetas, cinta métrica, el pie de rey, el lápiz para marcar donde quedaban los puntos de referencia. Había que irlo señalando para así llevar un control y no perder el punto de referencia que ya habíamos dado. Y entre otros materiales. Así queda el póster, que queda con un índice bajo en los resultados de las pruebas, ya que tenemos compañeros que no realizan actividad deportiva. Entonces esto se hizo basado a la información que nos dio la profesora, los baremos
Con esos baremos hicimos las comparaciones y nos dimos cuenta de que estábamos bajos.